Recordemos que una de las principales ventajas de la ganadería colombiana consiste en que produce leche y carne con base en pasturas. Por lo tanto, un buen ganadero debe ser un buen agricultor. Los pastos, como todo cultivo, dependen del suelo para producir adecuadamente. Vamos a ver el análisis de suelos. Para optimizar la utilización de los suelos con pasturas, lo primero que debemos hacer es un análisis de ellos, donde se deben evaluar los aspectos físicos. Hacen referencia a la composición del suelo, contenido de arcillas, arenas y a su textura y estructura. Químicos. Nos indica la presencia de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y minerales menores. Además, nos muestra el contenido de materia orgánica. Biológicos, en donde se aprecia la presencia de vida como lombrices y cucarrones, entre otros. Para llevar a cabo el análisis, lo primero es tomar una muestra del suelo, para lo cual se requiere de los siguientes elementos. Materiales. Primero, un balde plástico para recolectar y mezclar las muestras. Segundo, pala o barreno. Tercero, papel y marcadores de tinta para identificar las muestras. Cuarto, bolsas plásticas para empacar las muestras. Quinto, espátula. Toma de la muestra. La toma de la muestra dependerá del tipo de pasto a sembrar. Si es una especie como el ryegrass, la profundidad debe estar entre 10 y 15 centímetros, mientras que si tenemos especies como el brachiaria, la profundidad de la muestra debe tomarse entre 15 y 20. El procedimiento. Calcule el área del potrero a muestrear, incluyendo el tipo de topografía, identificando varios lugares que sean representativos de las condiciones del suelo del potrero y proceder a sacar una muestra en cada uno de ellos en la siguiente forma. Remueva la superficie del suelo quitando el área vegetal fresca. Cabe un hueco a la profundidad sugerida según el tipo de planta. Corte una tajada de 2 o 3 centímetros de grueso en una de las paredes del hueco, descartando las orillas. Esta tajada se deposita en el balde y es una submuestra. Esta operación se repite en todo el potrero para que la muestra sea representativa del área. Mezcle las submuestras homogéneamente en forma manual en el balde. Tome una muestra de 1 libra o 500 gramos para enviar al laboratorio. Empaque e identifique con el nombre de la finca en una bolsa plástica la muestra para enviar al laboratorio. Recuerde que no debe tomar muestras bajo árboles, cerca de saladeros, bebederos, de los caminos y dormideros del ganado. Debe tapar los huecos de donde tomó las muestras. Tenga en cuenta, existen varios tipos de análisis. El más común es el de caracterización, terminología utilizada por ICA y Corpoica, en donde se obtiene la información de estructura, textura, pH, materia orgánica, fósforo, potasio, magnesio, aluminio, azufre, cobre, zinc, exámenes físicos y biológicos. En nuestra edición anterior veíamos cómo se toma una muestra de suelos para ser entregada en el laboratorio. Hoy la muestra es procesada y el resultado entregado al ganadero. En él encontrará los resultados físicos y químicos. Los resultados de este análisis van a orientar al productor respecto a las características físicas y a la fertilidad del suelo. En estos resultados podrá observar la estructura, que hace referencia al contenido de partículas sólidas del suelo, es decir, arenas, arcillas o materia orgánica. La textura, que define la facilidad de preparación, indica la susceptibilidad de erosión, influye en la facilidad de germinación de la semilla, la facilidad de penetración de la raíz, así como el contenido y retención de nutrientes, la facilidad de penetración del agua y el aire. Igualmente, la textura está relacionada con la fertilización dependiendo de si son suelos arenosos o suelos de arcilla. pH. Se refiere como el grado de acidez. Influye en la solubilidad de los elementos minerales en el suelo y por lo tanto en su posibilidad de aprovechamiento por la planta. La condición más deseable es un valor entre 6.0 y 6.5, por cuanto en este rango las plantas se desarrollan más fácilmente. Además de estructura, textura y pH, podrá conocer información específica de los elementos que contiene el suelo, de los cuales los más requeridos por la planta son nitrógeno. Estimula el crecimiento rápido, favorece la formación de aminoácidos y proteínas. Fósforo. Estimula el crecimiento de la raíz, favorece la formación de semilla, participa en la fotosíntesis y respiración de la planta. Potasio. Acentúa el vigor, aporta resistencia a enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla. Magnesio. Es el componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas. Sin clorofila, las plantas no pueden formar azúcares. Azufre.
esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas. Aporta el color verde a las hojas. Finalmente, recuerde que con las cifras del resultado de laboratorio y las recomendaciones de fertilización, usted podrá definir los correctivos a aplicar y las cantidades por hectárea, por ejemplo, caldolomita. El tipo y cantidad de fertilizante, kilogramo por hectárea a aplicar al momento de la siembra. El tipo y cantidad de fertilizante a aplicar para el establecimiento de la pradera y posteriormente la cantidad para mantenimiento. Cada vez es más importante para el país incrementar el área en pastos mejorados. Por eso estamos en un momento de introducción de nuevas variedades con cualidades sobresalientes que ayudarán a mejorar los indicadores productivos. Recuerde que Colombia se divide en dos grandes zonas climáticas en lo que a cultivo de pastos se refiere. Una es la zona cálida y otra es la zona fría. En clima frío tenga en cuenta las condiciones de humedad del suelo y la presencia de heladas, mientras en clima cálido debe preocuparse por la humedad del suelo, la acidez y la fertilidad. Para clima frío, las gramíneas y leguminosas forrajeras se pueden dividir en dos grupos. Las que toleran encharcamientos prolongados tales como ryegrass italiano, azul horchoro y las festucas, y las que toleran heladas frecuentes tales como los ryegrass. El quicuyo se destaca como la especie de más amplia difusión en climas fríos por su buena adaptación y producción en zonas con buena humedad y sin heladas. Las leguminosas para pastoreo en ese clima son los tréboles rojo y blanco, que requieren suelos menos ácidos, más fértiles y bien drenados. Para clima cálido, los pastos dependen de las características de las zonas. Podemos agruparlos así. Zonas inundables. Pastos Pará, Alemán y Janeiro. Zonas aluviales no inundables, Angleton, Pangola y Guineas. Zonas con suelos ácidos, braquiarias tales como el brisanta, el dictioneura o el decumbens. Entre las leguminosas para este clima se destacan la campanita, el bejuco de chivo, el kudzu, el pega-pega, los tilosantes y la moringa. Tenga en cuenta que los sistemas silvopastoriles son una importante opción para la ganadería, pues si usted mezcla leguminosas y pastos o leguminosas arbóreas y pastos, podrá lograr una mayor capacidad de carga y un mejor bienestar animal.